Bienvenidos nuevamente. En esta actividad vamos a configurar las entradas analógicas en el PLC DVP-20SX2, las entradas analógicas integradas. En clases anteriores trabajamos con los potenciómetros e hicimos escalado. Ahora vamos a trabajar con las entradas analógicas integradas, para lo cual vamos a buscar la documentación necesaria, los manuales, y vamos a extraer la información relevante. En este caso, nuestro PLC tiene integradas 4 entradas analógicas y 2 salidas analógicas. ¿Cuáles son las características? Las entradas disponibles son configurables y pueden ser en voltaje más o menos 10 volt, eso significa desde menos 10 hasta 10 volt, y en corriente hay dos tipos, más o menos 20 miliamperes, significa desde menos 20 hasta 20 miliamperes, y 4 a 20 miliamperes, significa desde 4 hasta 20 miliamperes. Esos son los tres estándares con los cuales puede trabajar el modelo de PLC con el cual estamos trabajando, DVP-20SX2. Por supuesto, son entradas configurables. Entonces, resumiendo, nuestro PLC, la CPU DVP-20SX2 tiene 4 entradas analógicas configurables y 2 salidas analógicas también configurables. En esta actividad nos vamos a enfocar en las entradas analógicas. Continuemos. ¿Cuáles son los registros más importantes con los cuales debemos trabajar para habilitar, configurar y leer las entradas analógicas? Los registros D1110, D1111, D1112 y D1113 son las direcciones de lectura, donde el primero es para el canal 0, el segundo es para el canal 1 y así sucesivamente hasta el canal 3. A los canales se le llama AD0, AD1, AD2 y AD3. Este es el equivalente a los registros de 1178 y 1179 en los potenciómetros. Acá vamos a encontrar ese valor adimensional que va a cambiar o va a depender, los límites van a depender del modo en el que esté configurado cada canal. Lo podremos ver posteriormente. Además, tenemos otros registros relevantes. El de 1114. Acá vamos a habilitar los canales de forma individual. ¿Sí? ¿Qué significa habilitar? Decirle al PLC cuál es el que vamos a usar y cuál no. Y el registro de 1115. Una vez que habilitamos el canal correspondiente, debemos configurarlo. Es decir, le vamos a decir al PLC en qué modo lo vamos a usar. Si va a ser más o menos 10 volt, más o menos 20 miliamperes o 420 miliamperes. ¿Cuál es el flujo de trabajo? La forma en que se hace la configuración. Primero debemos habilitar los canales, es decir, le decimos al PLC cuál o cuáles son los canales que vamos a usar. Luego configurarlos, le decimos en qué modo van a trabajar y luego en los registros correspondientes los leemos y ocupamos esa información para la tarea que se desee. Por ejemplo, si queremos mostrar el valor en el HMI, debemos escalar esa señal, lo cual ya vimos en clases anteriores. Vamos a verlo trabajando con un ejemplo. Vamos a configurar las entradas analógicas integradas de la siguiente forma. Vamos a asumir que en el canal 0 y el canal 1, AD0 y AD1, tenemos dos transmisores que se comunican mediante el estándar más menos 10 volt. En el canal 2 tenemos un transmisor que transmite en corriente más o menos 20 miliamperes y en la entrada 3, el canal AD3, tenemos otro transmisor diferente que envía una señal de 4 a 20 miliamperes de la siguiente forma. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Habilitar los canales. ¿Cuántos canales vamos a usar? Los 4. ¿Cuál es el registro que se usaba para habilitar los canales? El D1114. ¿Cómo funciona este registro? Tiene un grupo de bits
que debemos asignarle en la posición adecuada ceros o unos. ¿Sí? El manual dice que el bit 0 representa el canal AD0, el bit 1 el canal AD1 y así sucesivamente hasta el bit 3 que representa el canal 3. Los demás, como no hay más entradas analógicas, son solamente 4, del bit 4 en adelante no representa información relevante. Y esto se ordena de derecha a izquierda. El bit 0 es el bit menos significativo y está a la derecha. Y ahora, ¿cómo habilitamos y deshabilitamos? Escribiendo 0 si queremos habilitar y 1 si queremos deshabilitar en la posición del canal correspondiente. En este caso, yo tengo que escribir una combinación de ceros y unos para habilitar los canales que yo deseo que nosotros necesitamos habilitar. Por ejemplo, para habilitar el canal 0, ¿cuál es la posición del canal 0? Es el bit 0. ¿Y con qué valor se habilita? ¿Con 0 o con 1? Con 0, ¿cierto? Entonces escribimos un 0 en el bit 0. Para habilitar el canal 1 hacemos lo mismo, pero en la posición del bit 1. Así sucesivamente hasta el bit 3. ¿Por qué habilitamos los 4 canales? Porque en este ejercicio, en este ejemplo que estamos haciendo, pedimos habilitar los 4 canales. Y de esta forma se habilita. ¿Ya? Los demás bits, bit 4, 5, 6, 7, no son relevantes, no importa su estado. Podemos escribir un 0 o un 1 porque no tienen un efecto significativo, no tienen ningún efecto en la programación. En este caso, solamente para diferenciar, para remarcar, para señalar que estamos habilitando todos los canales en 0, los otros registros los vamos a escribir en 1, pero perfectamente va a funcionar con 0. ¿Por qué? Porque el resto de bits no importa, solamente nos importa del bit 0 al 3. Entonces, en este punto, lo que debemos resumir es que vamos a escribir un número, en este caso el número 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, que es un número binario en el registro en la dirección de 1114. Y el símbolo 2 número se usa para decirle al PLC que el número que viene posteriormente, el valor que viene posteriormente está expresado en binario. ¿Sí? Esa combinación de unos y ceros es un número binario. Está escrito en número binario, no es un número decimal. Porque si no, lo va a interpretar como 11.110.000. Si no ponemos el 2 número delante, lo va a interpretar como un número decimal. Bien, entonces, en este punto ya habilitamos los canales. Los 4 canales para este ejemplo. ¿Cuál es el siguiente paso? Configurar los canales. Decirle al PLC esos 4 canales que habilitamos en qué modo van a funcionar. ¿Sí? ¿Dónde se hace esto? En el registro de 1115. Este es el registro que se usa para hacer la configuración de los canales. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Le vamos a decir al PLC en qué modo vamos a usar esos canales que habilitamos en el registro anterior. Si va a ser desde más o menos 10 volt, más o menos 20 mA o 420 mA. ¿Sí? ¿Cómo están organizados estos bits? Acá hay 14 bits relevantes, de derecha a izquierda, desde el bit 0 hasta el bit 13. Los primeros 5 bits del 0, perdón, los primeros 6 bits del bit 0 al bit 5 nos permiten decirle al PLC si vamos a trabajar en modo voltaje o modo corriente. Los bits 6 y 7 no importan. Y del bit 8 al 13 se le dice al PLC si alguno de esos bits se seleccionó en modo corriente, cuál es el tipo de corriente que vamos a usar. Porque recuerden que habían dos tipos de corriente. O el PLC aceptaba o entendía dos tipos de corriente o dos estándares de corriente, más o menos 20 mA y 420 mA. ¿Sí? Ahora, entonces, del bit 0 al 5 es para decir modo voltaje o corriente, del bit 8 al 13 para decir, si seleccionamos modo corriente, cuál de los dos tipos de modos de corriente es. Ahora, enfoquémonos en
en los bits 0 a 5, donde decimos modo voltaje o corriente. El bit 0 al 3, los primeros 4 bits, es para las entradas analógicas. Acá le decimos esos 4 canales de las entradas analógicas si van a ser configurados en modo voltaje o corriente. Y los siguientes 2 bits, del 4 al 5, es para las salidas analógicas. Lo mismo para la configuración de corriente, los bits 8 al 13. Todos esos son para seleccionar el tipo de corriente. Ahora, los primeros 4, del 8 al 11, son para las entradas analógicas y los últimos 2 son para las salidas analógicas. Recuerden que tenemos 4 entradas analógicas y 2 salidas analógicas que pueden ser configuradas en voltaje, solamente hay un tipo, más o menos 10 volt, o en corriente, que hay 2 tipos y acá debemos especificarlo. ¿Sí? Entonces, los primeros 4 bits del 0 al 3 son para los 4 canales de las entradas analógicas, desde AD0 hasta AD3. Los siguientes 2 es para las salidas analógicas, DA0 y DA1. En estos 6 registros configuramos las entradas y las salidas analógicas. Específicamente le decimos el modo. ¿Vas a funcionar en modo voltaje o vas a funcionar en modo corriente? Los siguientes 2 bits ya dijimos que no son relevantes, no importan, no tienen ningún significado especial. Luego, del bit 8 al bit 11, le trabajamos con las entradas analógicas también. Pero acá, ¿qué explicamos? Si antes seleccionamos modo corriente, acá tenemos que especificar cuál de los 2 tipos de modo corriente son. ¿Sí? Y los últimos 2 bits de A0 y de A1, o sea, el bit 12 y el bit 13, para los 2 canales analógicos, el canal de A0 y el canal de A1. Bien, entonces nuestro ejercicio decía, vamos a configurar el canal AD0 y AD1 como voltaje de 0 a 10 volt, el canal 2 como corriente más o menos 20 mA y el canal 3 corriente también, pero 4 a 20 mA. ¿Cómo lo hacemos? Acá también se escribe una combinación de ceros y unos, donde para los bits donde configuramos del 0 al 5, 0 significa voltaje y 1 significa corriente. Entonces, si los canales AD0 y AD1 los queremos como tipo voltaje, 0 a 10 volt, ¿qué valor escribimos en esas dos posiciones? 0. Y para los siguientes dos canales, el 2 y el 3, son corriente. Para corriente, ¿qué valor escribimos? 1. Las salidas analógicas. En este ejercicio no vamos a configurar las salidas analógicas, solamente vamos a trabajar con las 4 entradas analógicas. Así que acá no va a importar el valor que vamos a escribir. Los bits 6 y 7 no importan. Ahora, vamos a los bits del 8 al 11, que es para las entradas analógicas, decirle en qué modo de corriente va a trabajar. Los primeros 2 canales, AD0 y AD1, no importa el valor que escribamos ahí porque lo configuramos como tipo voltaje, y tipo voltaje hay solamente uno, de 0 a 10 volt. Entonces estos 2 registros no van a ser relevantes para los canales AD0 y AD1. ¿Por qué? Porque ya está configurado como voltaje. El siguiente, el canal AD2, lo queríamos configurar como corriente, desde menos 20 hasta 20 mA, más o menos 20 mA, ¿sí? Entonces, en este registro tenemos que escribir un 0 o un 1, donde 0 significa más o menos 20 mA y 1 significa 4 a 20 mA. En este caso, queremos más o menos 20 mA, entonces escribimos 0. Para el canal 3 es de 4 a 20 mA. ¿Qué valor corresponde? Un 1, ¿cierto? Bien. Las salidas analógicas. En este ejercicio no vamos a trabajar con las salidas analógicas, así que los valores
en el bit 12 y 13 no importan. Entonces los marcamos como no importan. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿cuáles son los registros relevantes? Del bit 0 al bit 3, que nos queda de izquierda a derecha 1, 1, 0, 0, donde configuramos modo voltaje o modo corriente, y del bit 8 al bit 11, donde el 8 y el 9 no nos importa porque es modo voltaje. En el paso anterior seleccionamos modo voltaje, y lo que sí nos importa es el bit 11 y 10. En el 11 escribimos 1 y en el 10 escribimos 0. Y acá decimos, para el canal 2 y 3, que lo seleccionamos como tipo corriente, acá especificamos cuál de los dos tipos es. Bien. Y el resto, que tenemos X, que no importa el valor que escribamos, puede ser un 1 o un 0, no va a afectar. Vamos a tomar la decisión de escribir 0, ¿ya? Para que sea un poquitito más legible en nuestro programa. Entonces, ¿qué hacemos con este número? Lo escribimos en el registro de 1115. También tenemos que a ese valor, a ese número binario, para especificar que es un número binario, debemos anteponerlo por el símbolo 2 número. Que recordemos que esto significa que el PLC va a entender como un número binario el número que viene después o el valor que viene después. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? En ISPsoft hay un bloque que se llama move, que básicamente lo que hace es copiar un valor en una dirección. En este caso, en la entrada S de ese bloque move escribimos el número binario que queremos escribir, y en la salida D escribimos el registro. En este caso queremos escribir el número binario 11110000 en el registro de 1114. Y entonces este bloque lo que hace es precisamente esa tarea: escribir este número binario en este otro registro. Acá en la entrada EN es la entrada de habilitación y dice cuándo va a ocurrir esta operación de copia. Lo, eh, lo habilitamos con la marca M1002, que se activa una vez cuando se lleva el PLC a modo run. Esto lo vamos a hacer solamente una vez, no se tiene que ejecutar constantemente. Esto es la configuración inicial. No olvidemos, para no generar errores, debemos escribir dos números, el símbolo 2 número delante del valor binario, para que el PLC lo entienda como un número binario y no decimal. Y para la configuración, teníamos que escribir este número binario en el registro de 1115, y lo hacemos de la misma forma con otro bloque move, y hace exactamente la misma tarea. Copia el número binario en el registro de 1115. Acá también es importante escribir el símbolo, el 2 con el símbolo número, anteponer eso antes del valor al valor del número binario. Entonces, en este punto ya habilitamos y configuramos los canales. El siguiente paso sería leer y escalar la señal. Pero antes de leer y escalar la señal, vamos a hacer esta actividad en Delta. Entonces, para la habilitación ocupamos un bloque move. Bloque move lo buscamos en la librería estándar, seleccionamos todos los tipos y escribimos move. Condición de habilitación: vamos a insertar un contacto normalmente abierto en la entrada de habilitación y le asignamos la dirección M1002. En la entrada S se asigna el valor en binario, y en el registro D la dirección de 1114. De esta forma habilitamos los canales. Procedemos entonces a configurar. Podemos hacerlo en una línea nueva, agregando un bloque move nuevamente. Le asignamos la misma condición de habilitación. En la entrada S
va el valor binario y en la salida D el registro. Y acá hacemos configuración. Bien, entonces tenemos la habilitación, escribir el valor binario que construimos en el registro de 1114 y configuración, escribir el valor binario que obtuvimos para indicar modo voltaje corriente y tipo corriente en el registro de 1115. En este punto ya tenemos habilitado y configurado los 4 canales de entradas analógicas. Entonces, en este punto tenemos habilitados los canales y configurados. El siguiente paso es usar el valor leído para alguna tarea determinada. Por ejemplo, si queremos mostrarlo en el HMI, podemos hacer escalado. Ahora, ya la parte del escalado la explicamos anteriormente. Pueden revisar los videos correspondientes. Pero sí que tenemos que marcar acá, recordar que dónde es que leemos el resultado de la lectura, en las direcciones de 1110 para el canal AD0, de 1111 para el canal AD1, de 1112 para el canal AD2 y de 1113 para el canal AD3. Ahí leemos los valores adimensionales que se obtienen durante la lectura. Ahora, estos valores adimensionales van a depender del modo en que fue configurado. Si configuramos un canal en voltaje más o menos 10 volt, los valores adimensionales van a ser más o menos 2000. Es decir, el valor adimensional mínimo va a ser menos 2000 y el valor adimensional máximo va a ser 2000 positivo, lo que se le llama cuentas. Para corriente, si configuramos en modo más menos 20 mA, es decir, desde menos 20 mA hasta 20 mA, los límites son los mismos adimensionales, más menos 2000. ¿Dónde es que cambia? En 4 a 20 mA. Acá los límites de los valores adimensionales son de 0 a 2000. Entonces, con esta información y con los valores de configuración del sensor, por ejemplo, si trabajamos temperatura, cuáles son los límites de temperatura, el valor mínimo y el valor máximo, podemos hacer el escalado. Y con esto terminamos la actividad de hoy, donde vimos cómo habilitar y configurar las entradas analógicas integradas.